Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de estos espíritus malignos y yo creo que es un tema de tema, porque hablar de espíritus malignos tiene que ver con todo lo que tiene que ver el reino de las tinieblas. Y si entramos en lo que habla Efesios, las estructuras, principados, potestades, gobernadores, que son las situaciones espirituales jerárquicas en las cuales la iglesia como tal contrarresta todo ataque del enemigo. Pero cuando hablamos a nivel más individual, vamos a tener algunas batallas y hay que aclarar que no todo lo que pareciera un espíritu es un espíritu y no todo lo que pareciera espiritual proviene de Dios, y también hay asuntos carnales. Entonces hay manifestaciones de carne, que lógicamente la carne le da la apertura a los demonios, y aunque los demonios no tienen ni parte ni suerte con el Hijo de Dios, algo que hemos estado hablando durante todo este año es que tenemos que estar claros que somos realmente convertidos, personas renacidas de nuevo en el Espíritu, nueva criatura, y por lo tanto se supone que haya un fruto manifestado, el fruto del Espíritu Santo, o que haya esa diversidad que tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero uno de los versículos muy conocidos está en la primera carta a Timoteo. Los que están en la casa, pues, ¿verdad?, los invitamos para que comparta esta transmisión. Hoy la pastora tal vez me va a ayudar si hubiese alguna pregunta. Pero dice primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 3, la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este versículo, ¿verdad?, o estos versículos se usa mucho para atacar gente, para atacar iglesias, pero yo creo que nosotros tenemos que ir al propósito de lo que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos, vamos a poner el 1 de nuevo, muchos apostatarán de la fe. Gente que un momento creyó, ya después no creen. Un momento eran cristianos y ahora se van para otra doctrina, para otra secta, o simplemente niegan la eficacia del evangelio. Pero dice que estas personas, como lo dice ahí, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué apostan? ¿Qué sería el versículo? Apostatan. Apostarán, ¿no? Apostatarán. De apostar sin una TA sería de apostar, pero apostatarán. ¿Por qué? Lo dice ahí, escuchando a espíritus engañadores. Y aquí es donde venimos en el principio de este estudio de espíritus malignos, porque resulta que los espíritus hablan. Y entonces muchas personas oyen voces que le atribuyen a Dios, o le atribuyen a su conciencia, o le atribuyen a lo que le pareció escuchar, y esta clase de espíritus malignos tienen esa facultad. Pero entonces usted dice, ¿será que llegaron en el aire? No. Dice, doctrinas de demonios. ¿Será que los demonios están dando clases? No. Lo que está hablando aquí es de personas que traen enseñanzas humanas que son inspiradas por espíritus que no son de Dios y que comienzan a enseñar doctrinas erróneas, y la gente comienza a escucharlas. Y esa doctrina errónea, lo primero que va a negar es la eficacia de Cristo. Comienza con el razonamiento humano, comienza con la tradición, con las partes intelectuales del ser humano, y este maestro o esta maestra comienza a enseñar a un grupo de personas, sea en una iglesia, sea a través de YouTube, sea a través de TikTok, o personas que comienzan a tener revelaciones. A mí el Señor me mostró, a mí el Señor me dijo. Los que son de Puerto Rico saben quiénes eran los Mita, ¿verdad? Mirta García, no quiero decir el segundo apellido de esta señora porque no nos ayuda. ¿Usted sabe? No hace falta que lo busque. Y ella era pentecostal y dice que se le presentó un ángel, y ese ángel le habló
Y de ahí sale una doctrina. Así sucede con todas las sectas. Estamos viviendo esos tiempos. Pero vamos al versículo 2, porque dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya no importa si hacen lo malo, dicen que es bueno. Estamos hablando de los seres humanos, pero todo eso está movido, está entretejido por espíritus, no por humanos. Los humanos son los que son el medio de transporte para que los espíritus se puedan manifestar. Un espíritu necesita un cuerpo. ¿Se acuerdan que Jesús echó los espíritus del Gadareno y los echó a aquel poco de cerdos, de los lechoncitos? Se fueron ahí porque el espíritu, para poderse también manifestar y cumplir un plan, necesita un cuerpo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el cuidado de no prestar oído a esas enseñanzas que son inspiradas por demonios. Y muchas veces viene, como dice aquí, por la hipocresía de mentirosos, o sea, personas que están empeñadas en enseñar cosas erróneas y sostener una mentira diciendo, fue lo que yo creo, esto es lo que Dios me reveló, y utilizan la palabra. No vaya a pensar que sacan la Biblia satánica, no tiene que ver nada con todo eso. Sacan la Biblia, lo que pasa es que la trastornan. Este mismo versículo 2, pero en Nueva Biblia Viva, dice, los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Entonces, hemos estado hablando estos días, a ver si me ayudan, de lo que estuvimos orando ayer, todos los que se mueve al día de hoy, espíritu ¿qué? De rebelión, ¿qué más? De mentira, murmuración, ¿qué más? Adulterio, fornicación, ¿qué más había? Eran esos 5, habían más, ¿no? Pero entonces, dice aquí que esos propagadores, los maestros de tales enseñanzas, mienten, o sea, no extraen una verdad de la palabra, la malinterpretan y siguen pecando, siguen haciendo cosas y mienten diciendo que están diciendo la verdad. Entonces, usted dice, pastor, pero es que yo no doy clases. Bueno, tal vez hay algún pecado en el cual usted dice que no es pecado. Entonces, ¿por qué dice que no es pecado? ¿Quién le enseñó que no era pecado? Ahí hay una doctrina, acuerde que doctrina es enseñanza que ha entrado y todo el mundo le puede decir, pero usted se molesta porque piensa que están en contra suya. No, es la palabra. Y dice, mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Entonces, no está hablando solamente de espíritus. Ya aquí Pablo le está enseñando a Timoteo de personas, de maestros, de individuos que utilizan la palabra de Dios para trastornar los caminos de Dios, para que la gente no viva de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto darle lugar, darle espacio al enemigo. Porque entonces, si hacemos la pregunta hoy, ¿cuántas promesas tiene usted de Dios? Y usted dice, bueno, a mí Dios me habló y me habló proféticamente y me dijo que yo iba a ser una persona de bien, que yo iba a ser una persona exitosa, que yo iba a ser una persona próspera, que el negocio iba a crecer. Y sí, Dios lo dijo, pero cuando viene la mentira o viene la manifestación de carne, se le da lugar, sea a través de enseñanzas o a través de pecados, por donde estos espíritus vienen a tratar de controlar al creyente. Reitero, dentro de la iglesia, no todos, yo quisiera que alrededor del mundo, todos los que vayan a una iglesia sean nacidos de nuevo. Pero ¿qué sucede? No es así. Dentro de la iglesia hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos, hay cristianos falsos, hay personas que parece que son, pero no son. Entonces, en ellos ya el enemigo no lo influencia, el enemigo lo controla. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar para que, ¿verdad?, podamos tener una conciencia clara y de una conciencia que cuando se hace lo malo, digamos que no es malo, y peor aún, tratar de justificar una actitud mala con una razón. Y no debería ser así. Para darle un poquito de concepto, porque cuando decimos espíritu, y quiero preguntar aquí para que usted levante la mano, si decimos espíritu,
maligno, ¿qué usted entiende? A ver, ¿quién quiere hablar? Levantando la mano con una palabra. ¿Qué usted entiende por espíritu maligno? ¿Ah? No, tentación es tentación. Espíritus malignos. La tentación es lo que me está llamando a mí, puede funcionar por un espíritu, pero la Biblia dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, por lo tanto no le puedo echar la culpa al diablo que me está tentando, soy yo el que tengo una debilidad y tengo que controlarla. ¿Quién levantó la mano por allá? Nitza. Maligno, sí, pero que algo. Está como el que dice, tráigame ese coso. Perverso, sí, pero ¿qué? Malo, perverso, ¿qué? ¿Qué es un espíritu maligno? ¿Qué ustedes se imaginan? ¿Pero qué es? Un ángel caído, un demonio, un chamuco, ¿verdad? ¿Ah? Un espíritu. Entonces tenemos que hacer la diferencia en esta noche de algo. Cuando usted lee la Biblia, tiene que saber cuándo se trata de espíritus, ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, espíritus chocarreros, que la gente se ríe, pero sí, son los que molestan, no hacen nada, se manifiestan. Pero también la Biblia habla de su espíritu, el espíritu del ser humano. Entonces, cuando la Biblia está hablando del espíritu del ser humano, no está hablando de un espíritu maligno, excepto que la persona no tenga a Cristo. Y aquí tenemos que desmenuzar esto. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a darle unos ejemplos para que vea que aquí, en estos versículos, no está hablando de demonios. Ahí está en Nueva Versión Internacional. Dice, más bien, hablando como nosotros deberíamos de movernos y comportarnos en la vida, dice, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en, y ahí lo subrayé, en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, el apóstol Pedro está recomendando que su conducta, que su manera, que su estilo de vida tiene que tener una belleza, pero que sea una belleza incorruptible. ¿Y cuál es la belleza incorruptible? Ustedes saben Biblia. ¿Cuál es la belleza incorruptible? La espiritual. Porque hay cosas de Dios que Dios nos da físicas, ¿verdad? Pero incorruptible, no se pierde, no se rompe, no se daña, no se pudre, es eterna. Entonces aquí está hablando de un estilo de vida espiritual que viene del cielo, que es alojado en nuestra vida. Y dice, la que procede de lo íntimo del corazón, y lo explica, consiste en un espíritu humilde y apacible. Y aquí entramos en eso. ¿En qué? En los espíritus malignos. Cuando no hay humildad, cuando no somos apacibles, que Jesús lo dijo, sean mansos y humildes. ¿Sí? Y entonces lo contrario a manso, ¿qué sería? Bravo, pleitero, ¿verdad? Enojado, el que pelea. Entonces usted dice, yo tengo una vida mansa. Ahora, ¿qué es humilde? Porque hay falsa humildad. Una humildad es aceptar las cosas de Dios, como cuando decimos, aceptamos la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se enoja porque tal vez Dios no le hizo el milagro? Y no tienen la humildad para decir, no, Dios es Dios y yo simplemente soy un ser humano. O no tener la humildad para aceptar que cometimos un error. O no tener la humildad para reconocer un pecado. Si no hay humildad ni reconocimiento de pecado, no hay confesión de pecado. Y al no existir confesión de pecado, pues no hay perdón. Y si no hay perdón, entonces ¿qué hay? Oposición, porque el enemigo gana derecho. Podemos darle a esto mucha base bíblica, porque la palabra dice, por ejemplo, en Romanos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Sí? Pero especifica los que andan conforme al Espíritu y no a los deseos de la carne. Entonces, en el momento que yo le doy libertad, eso ya no es demonio, es mi vida. Yo le doy libertad a la carne. Estoy en pleito, celo, contienda, disensión, el que crea discordia, el que trae la división, el que trae la murmuración.
ya ahí sí hay condenación. Entonces, ¿qué es condenación? ¿Perdí la salvación? No, la libertad para que los demonios vengan a oprimir. Y usted se da cuenta cómo usted durmió. No dice la palabra, en paz me acuesto y en paz me duermo. Usted dice, uy, tuve una batalla y demonios y esto y pesadillas. ¿Es culpa del diablo o es culpa de la carne? Porque dice la palabra que los que están en la mano del Señor, el maligno no los toca. Vamos a ver Proverbios 17:22 para darle otro ejemplo, que no todo lo que en la Biblia dice espíritu tiene que ver con espíritus malignos. Dice, el corazón alegre, sí, no, el corazón también. O sea, no es que hay gente fea, hay gente que está enojada, porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, reprendemos espíritu de tristeza, no, porque está hablando del ser humano. Usted tiene que decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Hay cosas que nos suceden que no nos agradan, hay cosas que usted dice, recibí una decepción, recibí una mala noticia, me trataron mal en una tienda, iba por el freeway y alguien me ofendió, los hijos se pusieron malcriados. Todas estas cosas pueden crear tristeza, por supuesto. Pero otra cosa es que el espíritu, o sea, que su vida sea una vida de tristeza. Más el espíritu triste, ¿qué está hablando? El espíritu. Y entonces vamos a echar el espíritu triste fuera. Entonces usted se murió. Porque usted tiene espíritu. Entonces tenemos que diferenciar cuando hay un espíritu que entra en la vida de una persona, que aclaro, repito, si usted ha nacido de nuevo, el diablo no puede tocar su espíritu. Toca su alma, puede tocar su cuerpo, más su espíritu no. Pero si no es creyente, si nunca ha nacido de nuevo, ese entra y hasta por la cocina y sale por la parte de atrás. O sea, el patio, anda la cochera, segundo piso, porque no ha sido comprado a precio de sangre, no le pertenece a Dios. Entonces, ahí, por eso hay que ver esto. Pero aquí está hablando de un espíritu triste. Hay personas, ¿verdad?, que uno le dice, ¿y cómo le va, hermano? Ay, aquí, en la batalla. Y aquello no se resolvió. Sí, se resolvió, pero ahora estoy en otra. Son personas que tienen un espíritu triste. O sea, lo que está hablando aquí Proverbios es que son personas que se sumergen en una tristeza y dice, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Se acuerda que una vez vimos qué es lo que hay en los huesos? Dentro de los huesos es los tuétanos. Y ahí donde está la médula ósea, de ahí nace la sangre. Por lo tanto, cuando dice huesos, está hablando de vida. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, se cumple que dice que ni un hueso fue quebrado, porque la vida de Cristo nunca fue quebrada. Él la puso, Él la entregó y Él la volvió a tomar. Por eso hay que entender lo que la palabra dice. Ni un solo hueso fue quebrado, ni una sola parte de Cristo, su vida fue quebrada. Pero cuando usted le da lugar a la tristeza, porque es el lugar que usted le da. Pastor, es que me pasó esto. Está bien, sacúdase, hay un tiempo para todo. No sé cuánto puede estar triste, 1 día, 2 días, 3 días, una semana. Ahora que iba para Cuba, ¿verdad? Para los que pasan sufriendo, con los que murieron. Hay gente, un día estuve llorando con el 11 de septiembre, gente llorando de los que murieron en las Torres Gemelas. Estamos hablando de 24 años y lloran como si fuera hoy. Mi papá el día que iba para Cuba, ese día cumplió 1 año de que partió con el Señor. Gloria a Dios, ya se fue y sigo. ¿Por qué tristeza? ¿Qué hace falta? Sí, pero tenemos que separar entre lo que me hace falta, o sea, vivo triste, ¿no? Vivo alegre. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es lo que Dios habla. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ahí en Proverbios 17, pero el versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, el que mucho habla, no hay sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, ese espíritu prudente es el que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ser entendido? Ser sabio.
Cuando uno habla, y entonces si hablamos cuando nos enojamos, hay momentos de decir, vamos a callar, voy a escuchar a Dios. Pero entonces, en estos 3 ejemplos que le puse de Pedro, de Proverbios 17, 22 y 27, habla 3 tipos de espíritu para que usted lo escriba. Espíritu humilde, espíritu triste y espíritu prudente. ¿De qué está hablando aquí en el espíritu? De personas, de estilos de vida que no tienen que ver con el enemigo, sino con sus emociones. Entonces, separamos las emociones del espíritu. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. ¿Y qué dice? ¿El alma ahí? No, los tuétanos. ¿No hay preguntas? El sabio verdadero, en otra versión dice, emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena, tranquila. Yo entiendo. Y hay momentos que sí nos podemos alterar. Vamos a ver una imagen porque hoy no tenemos mucho tiempo para el estudio. Pero cuando hablamos, y hago esta introducción, porque sí es bueno y yo creo que es muy necesario aclarar esto. Cuando hablamos de los espíritus, porque ahora vamos a ver algunos con nombre, por ejemplo, cuando se habla de Jezabel, no es que Jezabel se murió y el espíritu anda vagando a ver a quién se le mete. No, es un comportamiento igual. Pero entonces el neopentecostalismo ha hablado del espíritu y entonces se imaginan hasta Jezabel sentada en la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de espíritus y Dios tiene el control. Pero ¿qué sucede? El enemigo tiene sus planes, pero no significa que Dios perdió el control. En eso hay que estar claro. Dios es soberano. Entonces, hay 5, vamos a ver, ¿serán 5? No, serán 4. Tengo una imagen con 4 espíritus que se habla mucho. Y lo voy a hacer de una manera muy general. Mire qué caras más lindas, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu de Cored y el espíritu de Abimelech. Cuando usted va a la Biblia, y no vamos a dar el estudio de cada uno, sino simplemente como una reseña corta, precisa. Jezabel, la esposa de Acab, que le gusta lo profético, manipuladora, controladora, maestra, lo pongo ahí, maestra, manipuladora, que usa su influencia. Por eso ese espíritu, que no es una mujer, es un espíritu que por lo general puede operar en una mujer que controla al marido. Entonces uno dice, ¿en la casa quién manda? ¿El hombre o la mujer? Y dice el hombre, yo, que soy el que pago todo. Sí, pero la mujer no deja que hagan nada. Entonces, eso tenemos que verlo con mucha seriedad. Porque si usted está pasando ese problema, usted tiene que revisarse y decir, no, hay un orden. La Biblia habla que Cristo es la cabeza y cuando hay un matrimonio, el varón es el sacerdote, es la cabeza, es el que tiene que tomar decisiones. ¿Qué sucede? Que muchas veces los hombres, ¿verdad? Son más dejados y las mujeres más entregadas. Pero eso no cambia el orden de Dios. Pero entonces, Jezabel no es una mujer, fue una mujer, es un espíritu. ¿Qué busca? ¿Cuál es la parte? Manipular, controlar, que se haga lo que diga, pero que no vean que fue ella. Trabaja detrás de la autoridad. Una persona muy cercana a la autoridad y que viene a influenciar y que entonces utiliza su influencia con engaño. Pero también utiliza la seducción. Cuando digo seducción, en el caso de Jezabel bíblica, sería una seducción sexual. Pero cuando traemos los tiempos presentes, no son necesariamente seducciones sexuales, sino seducciones de acuerdo a la concupiscencia de cada uno, para que caigan en su tentación. Por ejemplo, una persona con un espíritu de Jezabel que quiere tener control de la iglesia, pero que no digan que es esta persona, sino detrás de los líderes, entonces va a comenzar a influenciar a otras personas proveyéndole y dándole lo que quieren.
Entonces, ¿qué hace con eso? Corrompe a los líderes y corrompe a los creyentes. ¿Por qué? Porque va a utilizar su influencia para comenzar a murmurar. Detrás de bambalinas, detrás del telón. Cuando no hay tiempo, yo quisiera hablar, estoy muchísimo. Imagínense que hay hasta libros de Jezabel. Cuando el rey Acab, el esposo de Jezabel, se queda viendo una viña muy linda, que era la viña de Nabot, y entonces Nabot dijo, no, no se la puedo dar porque es la herencia a mis padres. Entonces el rey Acab se fue triste para la casa. Yo quería esa viña, teniendo todo el reino. Y de manera oculta, Jezabel le dice, pero ¿cómo? Tú no eres el rey, usted tiene la autoridad. Y en aquel tiempo con un anillo se sellaba. Entonces ella agarra el anillo de su esposo el rey y va y dice que Nabot habló en contra del rey, en contra de Dios, y sella la carta, o sea, falso testimonio, habla mentira, tiene influencia, y mandan a matar a Nabot. Y cuando muere, viene sarcásticamente y le dice, ahora sí es tuya. Eso lo vemos en la Biblia, pero como le digo, no vamos a ver cada situación, pero que tiene que ver con personas, ya no solo espíritu, sino espíritus que funcionan en personas, que le dan lugar a la persona por diferentes motivos, por diferentes razones. El segundo, el de Absalón, que se opone a la autoridad establecida y busca usurpar el liderazgo. Eso creo que los que leen la Biblia lo han encontrado. Entonces, hay una cantidad de espíritus que oprimen, demonios que oprimen a la gente, al creyente. Por ejemplo, hemos hablado que si usted no puede orar, que si en el tiempo de la adoración usted no puede, hay algo que le está oprimiendo. No es normal que un cristiano no alabe a Dios. Entonces usted va a decir, eso es un espíritu que no me deja abrir la boca. Pero en el caso de Absalón, es una desobediencia a la autoridad. El pastor dice, vamos a pintar la iglesia amarilla. ¿Por qué amarilla? No que la vamos a pintar amarilla. ¿Por qué amarilla? Bueno, entonces esa situación, Absalón choca, Absalón era el hijo de David, comienza a chocar y comienza a hacer proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Campaña diciendo, el pastor no, eso que quiere pintar amarillo no, ¿verdad que amarillo no se ve bien? ¿Tú qué piensas? Así trabaja ese espíritu. ¿Y tú qué piensas? No, a mí amarillo, ¿verdad que no? Y después va y le dice a otra persona, vamos a poner ese espíritu de Absalón, le habla a la persona A o a la persona 1. Y entonces la persona 1 le dice, no, a mí no me, no, como amarillo como que no. Entonces viene esa persona con el espíritu de Absalón va donde la persona 2 y le dice, el pastor dijo que iba a pintar la iglesia de amarillo, pero yo estaba pensando, y la persona 1 me dijo que está extraño, ya no se lleva su atribución, sino que se le culpa a otro. Y ahí va haciendo su grupo para cortarle la cabeza a David. Absalón se paraba en la entrada y comenzaba a decir, ¿ustedes están viendo que el rey lo que está haciendo? Exacto, si yo fuera rey, si yo no, él es el rey, yo no, pero si yo fuera, eso, tal vez usted no vea un demonio, pero sí se encuentra gente así. Pero cuando vamos a la Biblia, eso hay que pararlo y decir, espérate, no, hay un orden en la iglesia. ¿Qué hace Absalón? Voy a traerlo a un lenguaje más, crea grupitos. Este es nuestro grupo VIP. Ay, nena, qué bien me llevo contigo, ¿verdad? ¿Por qué no nos reunimos la próxima semana? Alguien dice, pastor, eso yo lo hago. Bueno, si usted no tiene el espíritu, no se preocupe. Yo estoy hablando del que tiene la tendencia de hablar de la autoridad, de hablar de la iglesia, de criticar, de la falta de sujeción, de la falta a la iglesia, criticar la iglesia. Depende del propósito por el cual lo hace. Todo tiene una intención, ¿verdad? Entonces, por experiencia, pastor, ¿a usted nunca le ha pasado? Un montón de veces. Pero ¿quién queda mal al final? El que se opone a Dios, el que se opone. Romanos 13. Sométase toda persona a toda autoridad.
¿Qué es someterse? A ver, ¿qué me ayudan? ¿Qué es someterse? Obedecer. Seguir instrucción. No debatir. No estamos pidiendo una opinión. Hay momentos que dices, ¿tú qué crees? ¿Vamos a hacer esto? No, vamos a hacer esto. No. Ese es acto tan sencillo, si usted lo minimiza o lo humaniza y le quita la espiritualidad, no es nada malo. Pero cuando usted lo ve con los lentes del espíritu, entonces hay otro problema que habría que trabajar. En el caso de Absalón, ¿qué hace Absalón? Vamos a ver, de los que él le dio a Absalón, para que no digan que yo estoy aquí hablando. ¿Qué hace? Aparte de dividir o criticar al rey, en este caso Absalón, el hijo de David, criticaba al rey, pero traigámoslo a la iglesia. ¿Cómo se movería? Yo quiero que ustedes opinen. ¿Cómo se movería ese espíritu de Absalón en una persona? Hace división. Manipula, parecido a Jezabel. Por eso les decía, no le podemos poner una etiqueta, pero es lo que se manifiesta. ¿Qué más? Lo que hemos criticado mucho, que lo hablamos ¿Quiénes vinieron a la oración el domingo? La murmuración. ¿Qué hace la murmuración? Provoca chismes, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué dijo el pastor? Esto. No, dijo otra cosa. Tenga cuidado, porque así se puede trastornar algo. Entonces, ¿qué se afecta? La iglesia. ¿Quiénes están en la iglesia? Nosotros. Y tenemos que verlo así. Cuando algo viene de parte de un espíritu usando una persona, no va a bendecir a la persona que lo produce o lo mueve, tampoco va a beneficiar a la iglesia. Entonces uno tiene que identificarlo, pero espérate. Y no es un asunto de dictador. Aquí se dice lo que el pastor dice. No, hay unas estructuras establecidas. Entonces, no dice el libro de Amós, pueden andar dos en el camino si no están de acuerdo. No, no pueden andar porque vamos a chocar. Entonces mejor decir, no, miren, no estoy de acuerdo. Ok, se entiende. Pero no venirse y metérsele contracorriente a lo que Dios estableció. Ese es el caso de Absalón porque Dios escogió a David, no a Absalón. Que Absalón hubiera sido tremendo rey. ¿Quién quedó en vez de David? No, Absalón no. Absalón se murió, lo mató el general de David. Se quedó colgando las trenzas. Una de las cosas que presumía Absalón, de su belleza y su cabellera. Entonces, sí, porque siempre tienen algo de qué presumir. Y de lo que se presume, de eso va a caer. Vea qué tremendo es eso. Pero entonces queda Salomón. Y Salomón hace todo lo correcto, pero al final se tuerce porque le abre puerta a las mujeres impías. Y eso es otra historia. Entonces, Absalón. ¿Comentario? No. No, nada que... No. ¿Algo que decir? No. ¿Nadie? ¿Preguntas? Sí, los dos que vamos lleva traición. Hablamos ayer, ¿verdad?, de la cena del Señor, cuando Maida la pastora trajo algo, la Maida, los que estaban anoche, no lo vamos a contar porque usted se lo perdió anoche, los que vinieron saben, pero sí voy a contar lo que dije yo, que cuando Jesús está en la última cena, dice, uno de ustedes me va a traicionar, y todos comenzaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pero el que era no dijo nada. Entonces siempre una persona que no reconoce su falta no va a decir soy yo. El que dice soy yo alcanza misericordia. El caso de Coré también es muy parecido porque Coré se rebela contra la autoridad divina, o sea, se está rebelando contra Dios. Ya esto es otra situación más fea. No solamente contra lo que Dios establece, sino que se rebela contra la autoridad divina, contra Dios. Eso es el mismo Satanás que funcionó en esta familia de Coré, ¿verdad? No vamos a ver detalle por detalle porque si no nos daría el tiempo, pero también se rebela contra la iglesia. La iglesia dice, hermanos, vamos a hacer tal cosa. ¿Por qué? De una manera muy sencilla, sin darnos cuenta, puede estar ese espíritu o esa conducta de Coré en la vida de los creyentes.
El caso de Abimelech se manifiesta, lo pongo ahí, a través de los deseos carnales y la vanidad que alejan a los creyentes de Dios. Hay gente muy vanidosa y que tiene dones, tiene talentos, tiene llamado, funciona, pero en su vanidad, después de la vanidad viene el orgullo. Antes, ¿cómo es que dice Proverbios? Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces hay que ser humilde, hay que ser manso. En este caso, estos 4 espíritus yo creo que son lo que más se menciona, pero de una manera muy general. Y vuelvo y repito, no es que estas personas que estaban en la Biblia, el espíritu de ellos anda. Es la conducta que ellos tenían, que los demonios, que son eternos, copian y buscan a quién influenciar. ¿Y cómo lo influencian? Bueno, por un corazón no redimido, por un corazón no humillado. ¿Cómo afecta más estos espíritus? Cuando uno no busca de Dios, cuando uno está en adoración. Por eso hemos hablado infinidad de veces que mientras que estemos en la carne no podemos estar en el espíritu. Es simplemente imposible. La palabra dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y el apóstol Pablo en un momento dijo, hago el mal que no quiero y el bien que no quiero, eso no hago. O sea, hay una batalla que todos tenemos de manera natural, pero que tenemos que vencerla. Pero cuando no se vence y se le da lugar a la carne o se le da lugar a estas situaciones, es abrir la puerta para que esta situación llegue. Ahora, ninguno de estos espíritus, hablando del espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el de Coré y el de Abimelech, trabaja solo. Todos trabajan con alguien. Entonces, esto que digo, que voy a decir, tal vez le suena a usted, pastor, usted lo ha dicho muchas veces, los espíritus se atraen. Una persona que está en adoración se busca en otra adoración. Anoche Omaida en el tiempo hizo algo que el Señor le dijo, nos unimos, ¿verdad? En grupos, tremendo, hubo un rompimiento, viene la pastora y trae lo de adoración y vino Janset a traer un pasaje bíblico y sin darnos cuenta eso fue una explosión. Estamos en el mismo espíritu. Y entonces te dice, yo no sé por qué yo estoy llorando, no sé por qué estoy temblando, yo no sé qué es lo que me está pasando, estamos en el mismo espíritu. Pero de manera igual, trabaja para el maligno. El carnudo con el carnal, el hermano chicharrón con el hermano filet. Y entonces eso no atrae espíritu, ¿verdad? Y aunque yo lo digo de manera jocosa, es así. No produce, ¿los qué? Un abismo llama a otro abismo, ajá. Entonces, usted dice, estamos aquí en la iglesia, mira, ay, qué aburrido el estudio. El que le está hablando al lado está en otra cosa. Y usted dice, este no me va a ayudar. Ahora, si a usted le gusta ese B&B, entonces usted se conecta y comienzan a hablar de todo, lo menos que sea Dios. Y el enemigo dice, no, pobrecito, sé que son hijos de Dios, no los voy a tocar. Dice, por ahí entramos. ¿Por qué? Porque ya están adentro de la iglesia. Y entonces, si están adentro de la iglesia, voy a aprovechar. Y ahí es donde dicen que el pastor es muy picky. Sí, porque si usted funciona en casa de adoración, tiene que tener fruto. Si usted funciona en casa de adoración, tiene que tener disciplina. Si usted funciona en casa de adoración, tiene que tener responsabilidad y sobre todo espíritu. Qué silencio. ¿Por qué? Que porque soy estricto. No, porque es necesario que busquemos las cosas de Dios y que podamos hacer las cosas de Dios. Ahora, hay otros espíritus que podemos hablar, el espíritu de mundo o el espíritu de Grecia. ¿Qué es eso? Gente con filosofías, con historias, con doctrinas, con valores mundanos. O sea, podemos estar hablando de una revelación tremenda de Dios y terminamos y vamos a orar, amén. Y aquel está ya deseando traer filosofías, cosas, y no, yo estaba viendo porque a mí me enseñaron en TikTok algo de, qué sé yo, las 4 dimensiones, que le dieron muy duro con eso, y el pastor debería enseñar. ¿Y cómo 4 dimensiones? Y entonces viene ese espíritu de mundo, de Grecia, y comienza a infiltrarse a la iglesia. Entonces,
tenemos que ser entendidos en la palabra. ¿Por qué? Porque el espíritu de Grecia no corrompe de afuera hacia adentro, corrompe de adentro hacia afuera. Entonces, una persona que va a la iglesia debería hablarlo de la iglesia en su proporción. Está nuevo, va aprendiendo, pero ya tiene años, está ahí. ¿Sigue siendo humano? Sí. Pero no se trata de religión para hablar de Dios solamente en la ventana y en el tiempo del culto. Hablamos de Dios en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí o no? ¿Sigo? ¿No hay preguntas? Ok. Janet. Ese espíritu ¿cómo es? Jezabel, ¿es el mismo o es diferente al espíritu de Jezabel que se habla en el libro de Apocalipsis? Es el mismo, sí. Es el mismo. Porque acuerden que es un espíritu, no tiene cuerpo, no tiene ni tiempo ni espacio, pero se mueve en el mundo que Dios creó. Entonces, ese espíritu, y se habla así, porque en el libro Apocalipsis, y que está aquí Apocalipsis 3, ¿no? Cuando viene y dice, vamos a verlo. Me devolví un poquito, lo que pasa que sí, solamente para verlo aquí. Eso en el 4, ¿no? O en el 2. En el 2, perdón. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti esto, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí no tengo el tiempo porque no podemos sacarlo del contexto de Jezabel, la esposa de Acab, a la carta que Juan recibe de Apocalipsis porque es para las iglesias. Entonces, el espíritu y la conducta, pero tiene principios muy parecidos. La Jezabel de los días de Elías no era judía. Seduce a Acab, se casa con Acab, ella se dice profetiza, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se rodea con profetas. Eso es lo que hacía, porque se habían profetas de Dios. Y esa es la historia en el Antiguo Testamento. Pero cuando nos vamos al Nuevo, la iglesia de la cual está hablando, voy a ver este versículo, que es la iglesia de Esmirna, ¿no? No, la de Pérgamo. Es la de Pérgamo, no, la de Tiatira. Sí, son las iglesias. Entonces aquí vemos que esta iglesia que tiene una representación, es escatología, Janet, y yo quisiera, porque esto hay que sacar el tiempo para poderlo estudiar, pero no es que es la misma, sino que es la conducta de que corrompe a aquellos profetas que están tratando de hacer lo bueno y viene una mujer, en este caso habría que ver el espíritu que había en esta persona y le pone la revelación de Jezabel. No era que estaba una Jezabel ahí y eso tenemos que estudiarlo con mucho más cuidado. Pero voy con Lumari y con Yamiel. Lumari. Pastor, usted dice que estos espíritus a los que nacimos de nuevo, ¿verdad? Y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no nos pueden tocar. En el espíritu. Exacto, eso es lo que quiero claro. Pero sí te pueden tocar el alma y el cuerpo. ¿Y qué es el alma? Las emociones. ¿Qué es el alma? La carne. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Pues el cuerpo, ¿no? Puede venir un espíritu de enfermedad. Hay enfermedades y hay espíritus de enfermedad. Y entonces, por alguna razón, el espíritu toca ese espíritu que Jesús reprendió a una mujer que tenía 18 años, que estaba encorvada, y cuando la reprende le dice, mujer, eres libre de tu azote. No le dijo, eres sana. Y dice que la mujer se enderezó. Y dice la palabra, eso está en Lucas, que la mujer tenía 18 años de estar encorvada por un espíritu que la tenía así. Entonces era hija de Abraham, no entraba todavía la redención, pero ahora en nosotros que estamos en Cristo, un creyente que es redimido en el Espíritu, usted tiene acceso al trono de la gracia. Yo quiero explicar esto un poco más porque a veces la gente dice, pues entonces me toca el alma, me toca...
nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí o no? ¿Cómo entramos? Alguien que me lo explique. Ya voy con la pregunta, no se me dio la llamada. ¿Cómo entramos? Sí, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En el espíritu. ¿Podemos entrar en el cuerpo? ¿Podemos entrar en el alma? En el espíritu. Entonces, si nosotros tenemos acceso en el espíritu al trono de la gracia, ¿pero qué no entra al trono de la gracia? El alma y el cuerpo. Pero cuando una persona se deja llevar por el espíritu, en lo que Dios dice, entonces bendice su alma y su cuerpo. Cuando una persona no entra al trono de la gracia, teniendo el Espíritu Santo, sino que le da libertad a otras cosas, entonces puede ser atacado en el alma y en el cuerpo. No significa que está poseído, sino que está influenciado. Pedro dice, ¿verdad?, que tenemos que velar porque el enemigo anda como león rugente viendo a quién devorar. ¿Le está hablando a los impíos o le está hablando a la iglesia? Significa que la iglesia puede ser devorada, ¿sí o no? Ok, entonces tenemos que tener claro eso. En vez de, no, a mí el diablo no me hace nada. Es un ángel caído, pero todavía tiene un poder. Hay que entender que el león que come Carne. carne. Ujú. Entonces, cuando un creyente está en la carne, es preso. Exacto. Yo no sé, ¿verdad? Hay tantas cosas. Este tema podemos hacerlo hasta vigilia hoy, porque vamos a orar. Y tenemos un tiempo de oración después del estudio. Pero, por ejemplo, yo he escuchado personas que en una actitud de carne, simplemente un enojo, y enojado vociferó, habló, y cuando llega a la casa se le presentó el mismo enemigo. Y uno dice, ¿y cómo entró? Bueno, y porque le abrió la puerta. Entonces no significa que todo el que lo haga le va a suceder, pero puede pasar. Daniel. Lo que iba a comentar era sobre el espíritu una comparación entre el espíritu de Grecia, ¿verdad? Uh-huh. Que son estos que practican el positivismo, que la vida, Uh-huh. si tú haces las cosas así, la vida te va a regresar lo que tú, se ponen bien filosóficos. Bueno, que son doctrinas de hombres, Exacto, filosofía. lo tratan de envolver a las personas, sacar de lo que es la doctrina bíblica, Uh-huh. de que todo yo lo hago a través de que donde único puedo tener mi salvación y que las cosas anden correctamente es a través de Cristo. Uh-huh. Y traen ese tipo de doctrina. Sí, le abren puerta. Por eso Pablo dijo que no podemos llenarnos de filosofías ni sutilezas huecas. ¿Qué es eso? Nada que me produce vida espiritual. Entonces no edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no me dejaré dominar por cosa alguna. Entonces sigo con el otro, ¿verdad? Quiero hacer un resumen más. Pero hay uno que sí afecta. Mucho, demasiado diría yo. ¿Y sabe cuál es? La gente tibia. No son ni fríos ni calientes. Y pastor, tradúzcamelo, indiferente a lo espiritual. Hay que orar, hay que ayunar. Fíjese, nosotros tuvimos oración el domingo, tuvimos oración el lunes. Y muchos me dirán, pastor, yo estaba trabajando. Usted trabaja 24 horas y trabaja el domingo. Yo sé que habrá uno que otro que no, pero a otros les da igual, es indiferente orar. Y sé que esto de una vez, no, y comienzan a defenderse. ¿Por qué brinca? No estoy diciendo su nombre, estoy como, he dicho nombre yo, la Comay. No, ¿verdad? Entonces, la indiferencia es tibieza. Exacto, ya vamos a ver ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que hace la tibieza? Le da un letargo espiritual. La persona, hoy me dio una pereza ir a la iglesia, veré qué sueño, pastor. De verdad, es que no dormí. Y yo a veces no duermo y vengo. O sea, esa tibieza no es buena. No tiene la pasión por buscar lo de Dios. Ese es un espíritu que anestesia a la gente. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted fue comprado con la sangre de Cristo, si usted pertenece al reino de los cielos, usted debería de estar soltando fuego por su boca con la palabra. Pero no es así. Pastor, Sí. ¿y a qué se debe que ese espíritu se le entre a la persona? Bueno, por eso mismo, ¿cómo se llama? Por indiferente.
no le interesa, tiene otras prioridades. La prioridad no es Dios. Sí, sí, dejan de todo, pero ¿por qué? Porque hay otras cosas que le interesan más. Ay, yo iba a ir a la iglesia, pero hay una fiesta. No voy a la iglesia. Hay oración en la noche, fíjese. ¿Hace cuánto hacemos, o es la primera vez que hicimos oración un domingo después del culto en la noche? Hemos hecho otras veces en semanas de oración, pero así, vamos a hacer una oración. De la noche. Sí, de 10 a 12. Pero así, a las 6 de la tarde, yo creo que es el primero. Y el que tiene la tibieza, ese día se le ocurrió ir al cine. Sí, sí. Entonces no analiza y dice, yo puedo ir después al cine. No, tiene que ser ahora. Y entonces lo vemos muy normal, muy natural. ¿Por qué? Porque no hay una prioridad. ¿La qué? Ahí está la evidencia de la tibieza. La tibieza pagán. No, estaba defendiendo a los indefendibles. No me digas, no. Yo defiendo lo de Dios, defiende tú lo que... No sé, no, libre de opinión. Bien. No, ni había pensado yo en eso. Pero bueno. No me dé más información porque son los amigos de Yamiel. Yo no quería hablar de nadie personal, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué más produce la tibieza? Un espíritu mediocre, un servicio mediocre. ¿Vamos a orar? Amén. Eso es tibieza espiritual. Conformismo. Voy a leer la Biblia en la computadora y al final de ello se metió a leer otras cosas. ¿Qué es tibieza espiritual? Hemos hablado, ayer hablamos un poquito de Tanzania, ¿verdad? Del misionero César, que le pudimos ayudar allá en Tanzania, económicamente no mucho, pero allá se multiplica por mucho, pero hay gente que le da igual. Estuve en Cuba y se pudo bendecir Cuba y hay gente que le da igual. Ve a alguien necesitado y le da igual. No es posible, o sea, uno está viendo necesidades y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Esa tibieza, ¿verdad? En esa área, por eso que tenemos que ver nuestro comportamiento. Tenemos que ver, el sufrimiento ajeno no tiene que ver conmigo. Y no dice la palabra que tenemos que orar incluso por los gobernantes. ¿Conoce usted el gobernante? No lo conozco, pero la Biblia dice que tengo que orar. Entonces, si usted no ora por los gobernantes, no está haciendo caso a la palabra, le está dando igual. Y todas estas cosas que podrían estar funcionando en esa tibieza. ¿Qué es tibieza? El hermano promedio. Si es posible, llega a la iglesia 2 veces por mes. Eso es promedio. Y dice que es cristiano. Y él está orando a Dios. Pero cuando uno ve la evidencia, ¿y cómo usted sabe que una persona se llena de Dios? Póngalo a orar en voz alta. Póngalo a orar. Porque, pastor, yo me he leído la Biblia un montón de veces y no se puede ni siquiera mencionar lo que la Biblia dice. Entonces, ahí son parámetros, y aclaro, no estoy juzgando a nadie, estoy poniendo sobre una mesa las cosas que suceden en la iglesia, que están sucediendo en el mundo, y que el enemigo de las almas está utilizando todas esas herramientas para atacar. Entonces, lamentablemente, hay personas que buscan a Dios, sí buscan a Dios cuando están mal. Cuando se vino la bomba, cuando vino la crisis, ahí buscan a Dios. O porque viene un profeta y les da una advertencia. O arreglas tu casa o te mueres, entonces arreglan la casa. Pero entonces sí, uno dice, ok, Dios utiliza eso. Pero ¿qué sería lo que uno espera? Que esa persona continúe. Diga, wow, Dios me habló que me iba a morir, que arreglara mi casa, como le dijo el profeta le dijo al rey Ezequías. Y entonces arregla la casa. Dios tiene misericordia. Y terminó su reinado bien. ¿Qué significa eso? Dios me da una advertencia, yo hago los ajustes que tengo que hacer y de ahí sigo buscando de Dios, no olvidándome. Dios, hablando de milagros, y quiero tocar un punto aquí, un resumen de algunas cositas importantes porque vamos a orar. Pero por ejemplo, ¿cuántos milagros usted ha visto que Dios ha hecho aquí en Casa de Oración? Muchísimos, y ya vamos a preguntar de eso.
Pero yo he orado y he visto que otros hermanos han orado por personas que reciben el milagro y después no vuelven a la iglesia, ni siquiera para dar gracias. Entonces, ¿qué tipo de cristiano es? No es un cristiano, es un beneficiario del reino que recibe un beneficio, pero no es creyente. No es creyente, después anda en las discos, después anda tomando, después anda fumando. Y eso hay que hablarlo así. Entonces, en el momento que viene la palabra fuerte, el Señor te dice para esto, sí, amén, amén. Y después no vuelven a la iglesia. He orado yo por personas que no podían tener hijos y después le dicen Blancanieves, tuvo 7. Claro. ¿Volvieron a la iglesia? No. Pero tampoco llevan a sus hijos a la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? De esa tibieza. ¿Por qué dejo ir a la iglesia? ¿Por qué dejó de buscar a Dios? ¿Por qué dejó de adorar? ¿Por qué no siguió aprendiendo? ¿Por qué no tomó un discipulado y fue a discipular a otros? ¿Por qué no se enlistó en las misiones? ¿Por qué no digo, yo quiero pertenecer al ministerio, ¿qué tengo que hacer? No, yo voy a la iglesia. Alguien dice, pastor, yo trabajo. La pastora aquí trabaja. Y es pastora. Y yo trabajo. Usted dice, ¿en qué trabaja? En nada. Sí, porque hay veces que no. Pero venimos. Y podemos venir de primero, nos vamos de últimos. Usted terminó y dice, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se fue. Y después, nosotros en la casa, como pastores, que es nuestra función y nuestra responsabilidad, 1 o 2 de la mañana orando por alguien, porque lo tenemos que hacer. Y la pastora al día siguiente, 5:30 para arriba. Y viene el día, ¿qué es eso? Responsabilidad, entendimiento de lo que tiene que hacer. Y no quiero jactarme de eso, sino que si ella lo hace, porque alguien viene a poner unas cosas, porque no hay una firmeza respecto al fuego de Dios. Mira este versículo que se mencionó aquí para verlo, el de Apocalipsis 3:16. Cuando tiene pasión. Entonces ve aquí, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es tibio? No hay pasión. ¿Qué es eso? Falta de interés. Existe también el creyente que entra en el rango de tibiez, es mientras que esté en el ministerio, en cualquier ministerio, ahí estoy. Lo sacan del ministerio y entonces ya no viene. ¿Por qué? Entonces estaba por el ministerio o estaba por el Señor. Podrán ser palabras fuertes, pero bueno. Quiero dar un contexto aquí a esto, porque ¿verdad? ¿Qué significa tibio? Que no eres ni tibio, ni frío, ni caliente. La iglesia de la Odisea, que es la que se habla en este pasaje, tenía cerca otra ciudad y esa ciudad tenía unos manantiales lindos de montañas y el agua era fresca, era agua pura, cristalina, pero resulta que la Odisea no. La Odisea tenía ductos debajo de la ciudad, en aquel tiempo, aunque usted no lo crea, los romanos estaban en otro nivel, y esas aguas no eran buenas. Entonces el que no estaba acostumbrado, el que no era de ahí, venía a tomar agua, porque agua era agua, y tomaban agua y al sentir esa pudredumbre, la botaban. Lo correcto la escupe, porque usted no vomita lo que tiene en la boca, usted vomita lo que tiene en el estómago. Y aquí dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, cuando el Señor habla por medio de Juan a la iglesia de la Odisea, lo que le está diciendo, en el grupo de la iglesia hay una cantidad de gente hipócrita y tibios que profesan ser cristianos, pero no lo son. Cuando usted ve el contexto, de eso es lo que está hablando. Entonces, sucede en nuestro tiempo. Gente que dice, yo soy cristiano, pero tienen una conducta, toman, fuman, fornican, hablan malo, y después vienen y lloran. Y la gente dice, vea cómo lo tocó el Señor. Al rato están llorando de la conciencia. Sí, o posiblemente lo tocó el Señor, pero ¿por qué no sigue? Entonces eso, no podemos pensar que eso no nos está a nosotros pasando. Tenemos que tener claro eso. Respecto a testimonios, no sé, pastora, ¿te contaron algún testimonio? ¿Quién recibió un milagro entre domingo, ayer y hoy? La hermana Nitza, la hermana doña Carmen, ¿quién más?
de anoche. Mire, esto está fresco, esto no tiene ni 24 horas. ¿Sí, sí? ¿Quién más? Fresquecito. Oramos y Dios hizo el milagro. Conviene estar con Dios. Conviene buscar de Dios. Pero cuando lo justificamos y lo razonamos y decimos no por esto, por lo otro, que yo no sé leer, a mí no me cuesta, es que usted no sabe. No, hay que decir, esto se rompe, tenemos que orar, tenemos que buscar. Cristo está a las puertas, sonará la trompeta y el que no esté con Cristo se queda. Ay, entonces me voy a buscar del Señor por no quedarme. No, no, busque del Señor porque tiene que ser salvo. Porque si fuera por no quedarme, entonces el evangelio del terrorismo. O se convierten o se quedan. Pues entonces no es conversión. Conversión es cambio en la manera completamente de vivir. Le hablaba, vamos a poner la imagen de las 4 imágenes ahí. El segundo, que es Absalón, saqué algunas cositas acá. Y que en el caso de Absalón, y lo voy a traer muy resumido porque tenemos que ir orando por la noche de oración. Hay personas que tienen dones, que todos tenemos dones espirituales, pero hay también dones ministeriales. Y por tener el don, se sienten muy importantes. Eso yo lo he visto en años. Aquí está el sacachamucos, y aquí está el que profetiza, y aquí está el que ve. No, eso hay que bajarlo. Recibimos los dones por gracia. Y aunque seas altivo, no, Dios no te los va a quitar porque son irrevocables. Absalón tenía eso, esa admiración por lo que tenía. Yo soy el hijo del rey, vea mi cabello, la gente me busca, porque la gente lo buscaba. Tenía gracia. Entonces, el tener dones y querer utilizar los dones de manera independiente es muy peligroso. Los dones son para la iglesia. ¿Qué hace Absalón? El espíritu de autopromoción. Ha venido gente, pastor, yo a la iglesia que iba, yo hacía esto, se vienen promocionando como si esto fuera una empresa, ¿verdad?, que llene la solicitud a ver si le damos su plaza vacante. Entonces el que se anda promocionando, vio la palabra que yo le di a fulano, y sí, y esto, y el otro. Eso es muy peligroso, porque uno no ve ni los apóstoles de Cristo, ni mucho menos a Cristo haciendo eso. Entonces, ¿de dónde viene esa conducta? De un corazón que necesita aprobación, de alguien que necesita que le diga, qué bien lo hiciste. La gloria no es de Dios. Entonces, ¿para qué pides aplauso? Si la gloria es de Dios. Hay un orgullo que es humano por posesión y posición. Son dos cosas. Posesión, lo que tengo y donde estoy. Pero cuando se habla de Absalón, hay un espíritu de orgullo espiritual. Se siente mejor que nadie. Son los 4 fantásticos del espíritu. Y entonces, como tiene ese orgullo, ¿sabe qué sucede? Cuando no lo reconocen, se ofende. Yo me voy de esta iglesia que no reconoce mis dones. Se ofenden. ¿Por qué? Porque no te reconocieron. Eso es lo que pasaba con Absalón. Ahora, todo esto tiene versículos bíblicos, ¿verdad? Esto que digo, posiblemente, y tengo el cuidado de decirlo, para que usted no vaya a decir que yo dije que usted tenía el espíritu de Absalón, no estoy diciendo eso. Pero el que se mueve en eso tiene un espíritu crítico. ¿Y qué es un espíritu crítico? Yo tengo mi opinión. Es que nadie te mandó a opinar. Eso es una, pero supongamos que tenga su opinión. Entonces, ¿qué hace con esa opinión y ese espíritu crítico? Resalta los errores y critica, pero no de los demás, de los que están arriba de él. Si yo fuera, yo no haría eso. Vio el pastor lo que dijo, se equivocó. Y entonces comienzan a buscar los errores de las autoridades ministeriales. Entonces, tenemos ujieres y diáconos en la iglesia. Y pasa. Entonces hay uno que quiere quemar al otro y entonces quemar al otro y entonces pasa en la danza, ¿no? Y entonces la que danza mejor y la otra y aquella se perdió y mire qué lindo le quedó el peinado.
No, a mí me queda mejor. Igual pasa en la alabanza, igual pasa en la oración. Vio, oró y se le pegó el gallo. No, pues que yo oré. Y uno dice, nos pasa en nuestra cara hay veces y no nos damos cuenta. Es bien delicado, porque entonces, ¿dónde está el discernimiento de espíritus? Que el discernimiento de espíritus es solamente para diferenciar ángeles de demonios, no para ver en qué espíritu está la gente. Porque el ver el espíritu de la gente, usted dice, o está en carne o está en espíritu, y Dios es el que juzga. De lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Habla palabra de vida eterna, habla palabra de bendición, declara palabra profética, utiliza los versículos bíblicos, o utiliza lo que el mundo dice. Esto está malo, esto no se puede, esto se va a cerrar. Ahí uno ve eso, pero la persona que se mueve con esta parte de Absalón siempre critica los errores, sobre todo de las autoridades ministeriales. Absalón criticaba a su propio padre. Entonces, venimos el tema. Todos son hijos ministeriales, porque hay hijos ministeriales y hay hijos espirituales. Y yo sé que a veces dicen, bueno, pero no porque yo sea un padre espiritual, todos son hijos espirituales. Y ahí viene el resentido, yo sabía que yo no era hijo del pastor espiritual. No, porque el hijo va a tener evidencia que es hijo. ¿Qué hace? Dos ejemplos bíblicos. Las ovejas oyen la voz del pastor y si no siguen, son ovejas. Bueno, pues serán sordas entonces, no, porque no oyen la voz del pastor. Pero deberían de seguirle. Ahora, cuando vemos la paternidad y alguien dice que es hijo, ¿cuál es el principio de padre e hijo? Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Todo está en la Biblia, pero lo queremos acomodar a nuestra manera. En el caso de Absalón, le gusta la competencia. Yo haría eso, mi papá está haciendo esa competencia. Siempre está en una persona que está compitiendo a ver quién lo hizo mejor. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque tienen temor que otro lo haga mejor que ellos. Está fuerte eso. Fuerte carnal. Fuerte carnal. Entonces tratan de aplastar, estoy hablando del caso de Absalón, a cualquier persona que aparentemente vaya a funcionar bien. Todo lo que estoy hablando está en la Biblia. Otro punto de Absalón, contienda y división. Son sembradores de contienda y división. Entonces, cuando usted ve a alguien que le trae una contienda, vio lo que fulano hizo, vio tal cosa, ay, es que a mí me dijo, pero yo no se lo acepto. Y a usted le vienen todas esas cosas con algo en la iglesia, usted tiene que parar, espérate, no, mis oídos no son un basurero de nadie. ¿Por qué? Porque están deseando escupir el veneno que está en su corazón. Y todo eso con el propósito de que la iglesia sea dividida. Personas que le han prestado el oído a otro con influencia y que salieron de un lugar que nunca tuvieron que haber salido. Me fui, a mí me dijeron, es que, y se van a puro chisme, y no vienen y dicen, es cierto que tú dijiste eso de mí. Entonces, estas situaciones tenemos que cortarlas. Preguntas, comentarios. Tema interesante, ¿no? Un tema de hoy, no es un tema extraño, es un tema que usted tiene que decir, ok, ¿sucede en la iglesia? Sí, y puede suceder en su casa. Entonces usted tiene que decir, mi casa será casa de bendición, no de división, no de pleito, no de contienda, no de cosas que, qué sé yo, películas o cosas que tienen que ver que no tienen que ver, cosas que ni siquiera tienen que hablar. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Si nos vamos a puro versículo, entendemos que el Señor nos manda que tengamos un espíritu en nuestra vida apacible, manso, humilde, presto a escuchar, no a defenderme sin saber de qué me están acusando. Entonces, espíritus malignos, el tema de hoy. ¿No hay preguntas? ¡Qué silencio! Ahorita se va a encender esto, pues vamos a orar. Hoy vamos a orar y vamos a ungir a todo el que vino. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habló de 3 noches de oración, cerrando con un ungimiento. Así que
no es como el católico que le echaba agua bendita. No vamos a santiguar a nadie, sino que es un acto profético de revestimiento, porque la palabra dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, el aceite representa la unción de Cristo. La Biblia dice en la primera carta de Juan que ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. La Biblia dice en primera de Juan 4, en primera de Juan capítulo 2, de que usted tiene la unción, que es verdadera. Eso usted lo tiene. Pero cuando hacemos un acto profético de ungimiento, si usted lo ve desde la óptica espiritual, su vida le da la oportunidad a Dios que diga, Señor, yo sé que estoy para más y que mi vida será transformada, mi vida será bendecida y que ninguno de esos espíritus malignos tienen parte conmigo. Podré haber cometido errores, pero me arrepiento, me levanto. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor, ¿verdad? Encontramos esa gracia en el Señor, encontramos ese abrazo en el Señor, encontramos ese consuelo en Dios, encontramos el amor del Padre en Dios. Pero también podemos hacernos de ese espíritu de tibiez, espíritu tibio, indiferente a las cosas. Entonces, es algo muy personal, muy suyo, para que usted diga, o tomo la responsabilidad del asunto, o sigo viviendo como viva. De parte nuestra, en el caso de la pastora y este servidor, si usted no quiere cambiar, lo seguimos amando, no hay problema. El problema es suyo. Me explico, no tenemos problema, pero queremos de que usted viva bien, de que esté bien, que esté bendecido, que vea la gloria de Dios, que pueda sentir de manera espiritual esa manifestación de Dios. Y que el enemigo se levanta, sí, se levanta, pero por donde llegó se tiene que ir, ¿verdad? Por un camino, ¿cómo es que dice? Vendrán por un camino y huirán por 7. Sí. Podrán caer 1000 y 10,000, pero a ti no te tocarán. Tenemos promesa del Señor. Entonces, los que están en la casa, antes de despedir la transmisión, este jueves los esperamos. Y el sábado estaremos en el terreno de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos de verano, váyase cómodo, lleve agüita y vamos a estar orando por todo el que llegue en su carro. Y si llega en bicicleta, oramos también por el de la bicicleta, pero que lleguen. Así que los esperamos en casa de adoración. Amén. Son todos bendecidos. Me imagino que no hay preguntas.